Vamos entonces ahora por esta tercera parte. Pueden ver entonces ustedes cómo se engarzan, cómo se enlazan, se imbrican en todo esto, biografía y teoría. Es decir, la relación que hay entre esos dibujos o esas horas que él pasaba dibujando, como relata en este pequeño texto, en esa gran cocina frente al lago de chico, cómo eso impregnó su subjetividad o su experiencia subjetiva de los Acrimonti, ¿no? En esa idea de que en esas esculturas, en esos recorridos sagrados, se condensaba toda una historia, ¿no? Toda la historia llegaba, pum, y se condensaba en esa forma. Se quedaba ahí, se condensaba en esa forma. La relación que tiene esto con Max Planck, con el principio de conservación de la energía. La idea de poder entender a la forma como un punto material, como un artefacto material, que es producto de un sistema complejo de fuerzas y de energías que tienen esa presencia ahí, que son explicadas a partir de ese pasado, pero que a la vez, al estar ahí, permiten que otros acontecimientos sucedan. Esa idea de que la energía se sigue transformando con la presencia pregnante de la forma. Esta idea, que si bien parece compleja, tiene su raíz en estos elementos heterogéneos. Entonces, cuando nos preguntamos de qué está constituida la forma, vemos que en este caso, que en el caso de Aldo Rossi, está perforada por la historia. Cuando hablamos de forma como frontera, ¿qué vamos a explicar la obra de Rossi? Miren, como hacen muchos, vamos a explicarlas por los elementos arquetípicos, que es la repetición de estos cilindros, los elementos platónicos, los techitos. Eso por sí mismo no explica nada. Entonces, si nosotros no entendemos estos aspectos que en apariencia son lejanos a la arquitectura, no entendemos nada. Nos quedamos en el círculo mágico, como hablan muchos de los cubitos, estos cilindros, que son los aspectos básicos, elementales, que usa Rossi en sus elementos de composición, pero como vemos hay mucho más. Entonces, esto es lo que me interesa que llegue a ustedes. O sea, en qué medida estos elementos que son autobiográficos, que tallan fuerte en la niñez y en la adolescencia, son constitutivos de la forma, perforan a la forma. Y en qué medida me interesa también que poder discernir en este texto, en este escrito, aquellos elementos que son de teoría, que son de discusión teórica de un campo disciplinar. Es decir, la relación entre la forma y la función. El problema de la repetición. ¿Qué quiere decir el problema de la repetición? Y ahí reenvío, con el problema de la repetición, también a otra discusión, que no está acá en el texto. Pero reenvío a otra discusión, que es el eterno problema de la novedad, del ser original. Ese mito que viene del gran hacedor, que hay que ser original y que hay que inventar siempre. Rossi va a discutir con eso y decir no. Hay una famosa frase que es el eterno recomienzo del idiota. ¿Saben cómo es el eterno recomienzo del idiota? Empieza siempre de nuevo. El idiota empieza siempre de nuevo. No aprovecha la experiencia precedente. Y eso es lo que él va a decir. Cuando habla de la repetición, dice, la historia prescribe. Muchos problemas ya fueron inventados. La historia prescribe. Entonces, tenemos que ir y buscar en la historia
aquellos elementos, soportes de arquitectura que él llama tipos. El tipo permanece en la historia, le hace una galería, un patio central, esos elementos que ustedes han utilizado seguramente en muchos proyectos. Entonces dice, no hay que inventar, hay que ver qué elementos, qué soportes arquitectónicos pueden ser útiles para solucionar problemas en el presente. Entonces aquí él lanza un lanzazo muy fuerte a esta idea que tiene que ver con la novedad, que tiene que ver con siempre ser original, y sostiene por eso, digamos, a la repetición, el problema de la repetición, como un elemento, como un componente fundamental de la teoría. Entonces, a modo de síntesis, es interesante ver, retomando esta noción y esta forma que tenemos de plantearlo, de la forma como frontera, de la forma como una superficie de impacto, de vectores, de la forma como frontera, ¿no? La forma como frontera, como una superficie de impacto, de vectores, que en este caso podemos plantear tres órdenes. Por un lado, desde su autobiografía, desde su biografía, la importancia y el peso de la historia. Indudablemente el peso de la historia lo ha constituido a él de una forma muy pregnante. Y junto con eso, una sensibilidad, yo creo, figurativa, artística, especial en esta ficción por las cosas, por los objetos. Él habla y repite, ¿no? Esta idea de los jarrones, esta idea de los vasos, digamos, todo este tipo de objetos que él los va después de alguna manera a plantear analogías con los artefactos que dibuja, que proyecta. Hasta el libro, hasta la idea del libro, él la vincula en cierta medida después a los objetos que él diseñará. Entonces, por un lado, este registro de lo biográfico, ¿no? De la relación entre forma e historia. Ahora, el registro de la teoría, que es otro registro que está planteado ahí, la forma es perforada fuertemente por esta idea de acontecimiento, ¿no? Por esta idea de que la arquitectura, digamos, de alguna manera no se funciona dentro de la arquitectura. Entonces, estos registros de forma y acontecimiento y forma y repetición ya reenvían a una discusión y a un debate que está en el ámbito de la teoría y en una confrontación con el movimiento moderno, con la arquitectura del movimiento moderno.